Hola, soy Adrián Bermúdez y como siempre me acompaña Ismael Tarrats. Bienvenidos a Tu Interés Compuesto. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Encantado, ya de estar aquí otra vez más, pero mucho tiempo. Sí. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues mira, esto iba a ser un capítulo más intermedio de la temporada, pero vamos a empezar por este. Hemos estado muy liados a nivel laboral, vamos a ser claros, y también a nivel personal, pues tampoco ha ido tan fluida la cosa y al final vas posponiendo. Luego además empezamos a grabar cosas y tenemos una entrevista que hemos perdido. Se ha perdido esa entrevista, entonces va a volver que grabarla y vamos a ver si la podemos grabar. Vamos, que ha sido un inicio un poquito accidentado de todo y bueno, pues vamos a ver si ahora por fin pues podemos empezar a grabar en condiciones. Bueno, lo que teníamos claro es que no iba a ser uno de esos podcasts que nacen, crecen y desaparecen, que queríamos volver, pero no sabíamos cuándo. Así que esperamos que esta tercera temporada, ¿no? Sea muy... ¿Cómo lo diríamos? Bueno, que sea interesante. Yo sobre todo quiero que sea interesante, que sea entretenida para vosotros, que podáis aprender sin aburriros, que os podamos soltar los tochos sin que os durmáis, como siempre. Y además he de decir que hemos ido recibiendo mensajes, que he ido respondiendo al ritmo que he ido pudiendo, pidiéndonos volver, y os he ido dando largas a todos de mira, el plan original era abril, pero abril no llegamos, no podíamos llegar. Así que bueno, mejor tarde que nunca. Bueno, de hecho voy a contar una pequeña intimidad. En este pequeño bullying moving que me hace Adrián, lo que me hacía era para convencerme de volver, es irme reenviando esos mensajillos que vais dejando en la red X o en cualquier, a través de los mensajes de por email. Me los va reenviando en plan, nuestra audiencia nos reclama. Y es como... Y me las va clavando, claro, y al final uno tiene pues su corazoncito. Así que bueno, sin más dilación, aquí estamos y hoy ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de un instrumento de inversión que, bueno, primero de todo es muy popular en redes, pero es que además es muy interesante para cualquier persona que tenga residencia fiscal en España, que son los fondos de inversión, o como se conocen formalmente, los instrumentos de inversión colectiva, IIC. Vale. Y pones el acento en esto de que tenga residencia fiscal en España. Lo digo para los oyentes que ya empezamos a tener también fuera de España. Lo iremos desgranando en este capítulo, lo iremos desgranando los porqués, hay motivos. Vale. ¿Y en qué consisten estos fondos de inversión? Pues básicamente lo que hacen es agrupar el dinero de muchos inversores para invertirlo de manera conjunta y eso nos permite acceder a mercados y activos de forma individual que de otra manera pues serían inalcanzables para la mayoría. Como mínimo sería muy difícil diversificar y comprar muchos activos. Podríamos comprar pues muy pocos activos, ¿no? Porque al final están muchos activos en un solo producto. Vale, y entiendo que alguien hay ahí detrás que gestiona ese dinero o, bueno, ¿es el mismo banco donde tengo la cuenta? No necesariamente. Cada fondo tiene una gestora asignada que toma las decisiones de inversión y un banco custodio donde realmente está depositado ese dinero. Y ojo, que ese banco custodio puede ser distinto al banco con el que tú operas, que de hecho es lo habitual que sean distintos. Vale, y si quiebra la gestora o el fondo, ¿qué pasaría entonces con mi dinero? Esta es una de las grandes ventajas. Los partícipes somos los titulares últimos de esas acciones o bonos o lo que sea lo que inviertan en ese fondo. Si la gestora o el fondo quiebra, los activos pueden transferirse a otra gestora o repartirse entre los partícipes, porque ni la gestora ni el fondo son los propietarios de nada, somos nosotros. Vale. La verdad es que suena bien. Vamos ahora con las clases de los fondos, antes de que se me olvide. Esto es principal, se suele dejar para el final en muchos sitios, pero para mí esto es súper importante. Un mismo fondo puede tener varias clases, que son variaciones con diferentes comisiones y condiciones. Normalmente, cuanto más patrimonio inviertes, mejor clase puedes conseguir. Las clases con retrocesión, voy a soltar aquí un tocho, pero esto es súper importante que os quedéis con eso. Las clases con retrocesión son las más caras, ¿vale? Porque parte de la comisión de gestión, ¿vale? Porque como hemos dicho, hay alguien que gestiona, ¿no? Una gestora, pues obviamente ese servicio no es gratis. Pues la comisión de gestión parte se la queda el comercializador. Es decir, si yo cojo un fondo con la Caixa, pues habrá una parte, pues digo la Caixa, como digo el Santander, el BBVA, el banco que sea, pues hay una parte de esa comisión que irá para el banco o para la entidad comercializadora. Normalmente son bancos, pero no tiene por qué.
también puede ser una agencia de valores. Por ejemplo, la clase E de España, y esta ya digo yo que esta no es casual, es la que hay que evitar. ¿Vale? Por ejemplo, el BlackRock World Technology, la clase E, tiene unos gastos corrientes, es decir, gastos totales, de 2,31%. Y la clase A, un 1,81%. ¿Veis que hay diferencia? Entonces, estas Bastante. son... Sí. Bueno, estas son las clases retail. Retail quiere decir para particulares, es decir, las que nosotros podemos acceder. Ujú. Y luego hay clases institucionales y clases limpias que suelen tener comisiones, bueno, tienen comisiones mucho menores, pero estas ya no son tan fáciles de conseguir para un inversor particular. Difícil no quiere decir imposible, ¿eh? Y, por ejemplo, las podemos conseguir a través de servicios de gestión discrecional. Gestión discrecional es yo hago un encargo al banco o a una entidad a que gestione mi dinero. Entonces, cuando se hace eso, es norma que nos den la mejor clase posible, la clase institucional o la clase limpia. Por ejemplo, en el mismo fondo que decíamos que la clase tenía un 2,3 y la clase A tenía un 1,8, pues la clase D, que es la clase limpia, tiene unos gastos de 1,06. Y la clase I, que es la institucional, tiene unos gastos totales de 0,8%. Pues echando cuentas, la clase E vendría a ser el triple que está ahí, ¿no? Hay bastante diferencia. ¿Cómo podría yo encontrar esta clase E? ¿La clase E quieres tú, la cara? No, la clase I, perdón, la clase I. Es que con tanta letra es difícil, lo he ¿no? dicho, es porque lo he dicho en inglés. Era la clase E. Ah, vale. Sí. Vale. Bueno, pues lo que hay que hacer es comparar entidades, ¿vale? Y también ir a la web de la gestora, ¿vale? Si, por ejemplo, el banco, vamos a poner la Caixa me da la clase E, pero Renta 4 me da la clase A, pues me quedo con Renta 4, por ejemplo, pero estoy inventando, ¿eh? No tengo ni idea ahora mismo. Y también vas a la web de la gestora para ver las clases disponibles, a ver si las puedes encontrar en algún sitio. Por ejemplo, además, importante también que hay casos, que no son pocos, en que cuando tú buscas en el buscador de fondos de inversión del banco, buscas por el nombre del fondo y lo que te hace aparecer en el buscador es la clase más cara. Y las baratas, por algún problema técnico que suele haber, casualmente, pues las clases más baratas están escondidas, no aparecen en el buscador. Entonces hay que buscar manualmente. Por ejemplo, en algún banco me ha pasado que si buscas por el leasing es como el DNI, es un número, ¿vale?, que identifica a esa clase del fondo y al fondo en concreto, que si buscas por leasing, entonces te aparece la clase barata, porque he buscado el leasing de la clase barata. Son, pues eso, casualidades que pasan, ¿no? Entonces, por eso decía la web de la gestora. Incluso esto yo lo he visto en neobancos tan populares que van de súper transparentes. Pues en un superbanco neobanco transparente, empezaba yo a mezclar aquí las palabras, me salía del fondo que he dicho anteriormente, la clase E, la cara, y en cambio la clase A estaba disponible, pero había que buscarla por el leasing, por el nombre no aparecía, por casualidades de la vida. Vale. Perdona que te haga aquí una pequeña pausa, pero ¿te has suscrito ya a nuestro podcast y a la newsletter? Porque si no lo has hecho ya estás tardando, ¿eh? Y así nos das apoyo y nos ayudas un poquito a crecer. Eso, que hay que crecer para conseguir pagar lo que vale esta mesa de mezclas tan chula que tienes. Sí. Y aunque también tendrías que mirarte las mesas de Fan & Tables, que no tienen nada que ver con edición de sonido, sino con juegos de mesa. Si quieres una mesa que te sirva tanto para comer en el comedor como para jugar a juegos de mesa, estas mesas están diseñadas para hacer de todo. Bueno, todas las mesas valen para lo mismo, ¿no? Bueno, para nada. Estas son muy interesantes. Entra en el link que te he dejado en la descripción, échale un ojo. Son originales y la verdad que son muy chulas. Y además, pues nos ayudarás un poquito si lo haces. ¿Tú juegas a juegos de mesa? Algunos sí. ¿Sí? Sí. Dime, va. Cuenta. Pues hay uno que hay, ¿cómo se llama? ¿Sabes este que hay que descubrir al asesino? Que está, ¿cómo se llama? ¿Es Cluedo? El Cluedo. Es el Cluedo. Pero tú estás old school total. Esto. Bueno, Con mi casi me dices el parchís, el dominó. Bueno, para eso también valen estas mesas, ¿no? Sí, supongo que sí. Vamos, se puede jugar a juegos de mesa de todo tipo. Lo podéis descubrir en, ¿cómo has dicho que se llama esto? En Fan & Tables. Fan & Tables. Muy bien. Le echaré un ojito. Volviendo a los fondos de inversión. Venga. ¿Qué pasa con los dividendos de las acciones o bonos que reciben los fondos? Pues hay dos opciones principales. Tenemos las clases de acumulación y las de distribución. Las de acumulación, los dividendos e intereses se reinvierten automáticamente en el fondo y es la opción más recomendable en casi todos los casos cuando tú estás acumulando patrimonio porque es fiscalmente ventajosa para el partícipe, para nosotros, porque posponemos la tributación, es decir, lo que pagaríamos de impuestos se pospone. Y la clase de distribución,
pues los dividendos se van repartiendo entre los partícipes, lo que implica pues un peaje fiscal adicional, ¿vale? Porque te van reteniendo IRPF, similar a cuando cobras un dividendo si tú tienes la acción directamente. Vale, y supongo me tengo que fijar, como siempre, en las comisiones, ¿no? ¿Cuáles tengo que vigilar? Vale, lo que voy a explicar ahora es un pelín complejo, pero es fácil. O sea, es fácil pero complejo. Vamos a ello. A ver, esta paradoja que me propones ahora. Es fácil, pero a veces explicado es difícil de entender porque es bastante información. ¿Vale? Entonces, una vez lo entiendes, ves que es una chorrada, pero la primera vez que lo lees dices, uy, cuánta información, cuánto dato. Bueno, ¿vale? pues por eso. Pueden poner el podcast ahora a 0,75, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Vale? Yo voy a intentar lento igualmente porque yo sé que a veces pego el acelerón. Como me pasó en el karting el otro día. Pues que me salgo de pista. Pues las más importantes, ¿vale? Pues la primera de todas es la comisión de gestión, ¿vale? Bueno, primero de todo, paso atrás. Las comisiones propias del fondo, o sea, las comisiones del fondo y las comisiones de nuestro banco o agencia de valores, ¿vale? El intermediario. Entonces, las comisiones del fondo se descuentan del valor liquidativo. El valor liquidativo es el precio que tiene el fondo, ¿vale? Es como al precio al que cotiza, digamos. Entonces, las comisiones del fondo se descuentan directamente del valor liquidativo. Y tenemos, por un lado, la comisión de gestión. La de gestión la cobra la gestora por administrar el dinero, ¿vale? Por ejemplo, fondos indexados, que ya entraremos en otro capítulo, porque son más baratas, ¿vale? Es mucho más barata porque como no hay decisión de inversión, solo replican al mercado, pues... para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, pues entonces poca gestión hay que hacer, hay poquita. Vale. Esa es mucho más barata. Comisión Luego está, de gestión, vale. Segunda, la comisión de depositaría, que como hemos dicho que hay un banco custodio en el fondo donde se guarda el dinero, pues el banco cobra por ello. Entonces la cobra el banco custodio y también se descuenta del valor liquidativo. El banco custodio no quiere decir que sea nuestro banco. Por ejemplo, yo puedo tener el típico, que se popularizó mucho, que yo, entre comillas, critiqué por ser un servicio caro que se tenía a través de Revolut. El fondo, o sea, Revolut no es el banco custodio, es el banco comercializador. El fondo monetario de Revolut, que es de Fidelity, pues tiene un banco custodio que no es Revolut, o sea, porque es el banco custodio del fondo, no el banco con el que yo opero, ¿vale? Son cosas distintas, que nadie se confunda. Entonces, la comisión de depositaría del fondo, ¿vale? La cobra otro banco y también se descuenta el valor liquidativo. Estas serían las dos comisiones principales. Vale, ¿y qué más hay? Bueno, pues la suma de estos dos conceptos y otros pocos más, pero son mucho más pequeños y son variables en función de lo que opera el fondo, da una cifra que se le llama gastos corrientes. No voy a entrar aquí en tecnicismos porque lo veréis en inglés como OGC, que significa Ongoing Charges, o como TER, Total Expense Ratio. Técnicamente intentan calcular lo mismo, pero hay una pequeña diferencia entre ambos de costes que uno no cuenta y el otro sí, pero no voy a entrar porque en todos los sitios la gente los dice indistintamente y al final a veces la diferencia es a lo mejor uno te sale 1,81 y el otro 1,83. O sea, es que es ridícula la diferencia normalmente. Pero vamos, simplemente que esto... Hay gente que también que se confunde porque los bancos también la presentan de información confusa, que a veces un banco te pone comisión de gestión tanto, comisión depositaria tanto, gastos corrientes tanto. No se suman. Los gastos corrientes es la suma de todo, ¿vale? Entonces, que no empecéis a sumar concepto. Gastos corrientes es la suma total, ¿vale? Que la comisión de gestión y la comisión de depositaria están dentro de los gastos corrientes. No sé si me he explicado porque Isma me está poniendo una cara. No. Estoy diciendo que quizá no sé si hacía falta explicar lo de la comisión de gestión y la comisión de depositaria, porque si yo tengo dos fondos, pues me fijo en gastos corrientes y ya está, ¿no? Sí, es lo más fácil, ¿vale? Pero como lo vas a ver en el proceso de contratación, que no pienses que sepas lo que es cada concepto, pero que no empieces a sumar cosas. No, gastos corrientes es la suma de todo. Vale. ¿Vale? Y luego hay algo más. Hay otra que no va en el TER o gastos corrientes, que es la comisión de éxito, ¿vale? La comisión de éxito la tienen pocos fondos, pero algunos fondos la tienen. Y solo se cobra si el fondo supera un objetivo de rentabilidad. Aquí ya depende, hay que leérselo, cómo se cobra esa comisión, ¿vale? Y ya digo, para mí es poco transparente y difícil de calcular, ¿vale? O sea, es posible, pero es difícil. A mí, como me supone una complicación, salvo que los gastos corrientes sean muy baratos, no la cojo porque dices, es que encima tiene comisión de éxito. Bueno, si tiene unos gastos, me invento, de 0,3, digo, bueno, 0,3 más comisión de éxito te lo compro. Pero si me dices, no, tiene gastos de 1,5 más comisión de éxito. Pues mira, si hay fondos ya 1,5 sin la comisión de éxito, pues... La duda que tengo es si ese éxito es fácilmente asumible o es un éxito real.
Quiero decir, es que me está sonando a los objetivos que les ponen a los jugadores de fútbol, de si consigue el Balón de Oro, si gana la Champions, si no sé qué, a eso se le suma a las nóminas. Pero claro, hay comisiones de éxito muy difíciles y otras, supongo, más asequibles. Claro. Entonces no sé de qué estamos hablando. Claro, hay que leerse la documentación porque hay veces que es sobre la rentabilidad total. Entonces, claro, dices, vale, has ganado un 10%, me quitas el 10%, y por ejemplo, me quitas un 10% de eso, ya me quedan un 9%, y otros te dicen, no, es un 10% de la rentabilidad que supere un 5%, vale, pues entonces ya es un 10% de 5. Ya. Entonces, claro, hay que ver sobre qué es el éxito, qué consideran ellos éxito. Bueno, Hay que entonces, verlo. en resumidas cuentas, lo que tengo que mirar son, hemos dicho, los gastos corrientes y la comisión de éxito, ¿no? Sí. Además, ahora el documento de datos fundamentales también incluye, desde hace un par de años o así, los costes de operación. Si hacen mucha operativa, esta cifra sube, pero esto variará cada año en función de quién gestione el fondo. Cuantos movimientos haga, pues más sube esa cifra. Y si está justificado, pues bueno, no voy a criticar si operan más o menos, mientras los resultados estén ahí. Algo me hace pensar que eso no es todo lo que tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Pues no. También están las comisiones del banco o comercializadora, ¿vale? Entonces, tenemos dos. Bueno, de hecho, realmente, ahora matizo una. Realmente es una y podrían ser dos. Estamos en... Bueno, primero, a ver, voy a intentar no enrollarme. La primera Vale. es la comisión de custodia, que Ujú. para mí solo es aceptable si inviertes en clases limpias. Y si es una clase retail y además de con custodia, busca otro banco, o sea, busca ese mismo fondo en otra entidad si lo quieres conservar. No quieres cambiar de fondo, pues buscas el mismo fondo en otro banco que no te la cobre. O que te dé la clase limpia y te cobre comisión de custodia. Me da igual, pero míratelo. Y luego está la comisión de suscripción y reembolso. Y aquí cambias. Si el fondo es español, todo lo raro. Si el fondo es español es un fondo español, o sea, tú puedes acceder a fondos extranjeros desde España. Si el fondo es español, te la cobra el fondo, pero si el fondo es extranjero, entonces te la cobra el banco. Todo es raro, ¿vale? Sí. ¿Vale? Aparecen muchas veces, o sea, en fondos españoles es poco habitual, es muy raro, y en fondos internacionales es habitual, pero normalmente el banco asume esa comisión y no te la cobra. Normalmente, asegúrate con tu banco. Yo no conozco banco que la cobre, pero yo que sé, a lo mejor yo no suelo operar con los bancos tradicionales para esto, yo que sé, a lo mejor me viene un BBVA o un Santander que la está cobrando, no lo sé. Pero suele aparecer, pero luego no te la cobran, ¿vale? Vale. Verifícalo con tu banco. ¿Y después qué más? ¿Qué otra comisión hay? Ya está, eran estas dos. Vale. La de suscripción y reembolso, pero es lo que decía que era lo raro. Y ya está, de comisiones Gracias. creo que ya estamos. Gracias, vale. Ahora tengo otra duda. Si yo invirtiese en fondos en otras divisas, aquí también habría un cambio de divisa y aquí también habría problemas, ¿verdad? Porque yo es que parece que no, pero he hecho un poco los deberes y he visto que hay fondos en dólares. Vale, pues sí que había. Me dejaba una cosa, gracias Isma. Pues sí, pueden aplicarte una comisión por cambio de divisa al entrar o salir del fondo, o un tipo de cambio menos favorable que el interbancario, lo que se traduce como, por decirlo de alguna manera, para mí es una comisión oculta, o peor aún, que hagan las dos cosas. Así que siempre que puedas, elige los fondos denominados en euros para evitar estos costes. Para evitar estos costes extra. No sé ni hablar ya, ¿eh? Porque aunque el fondo esté en euros, pues las inversiones pueden estar en dólares y así te ahorrarás costes. ¿Y cómo puede ser eso? Pues si yo compro un fondo de renta variable norteamericana, ¿vale? Pues estoy comprando acciones de Estados Unidos y Canadá. Aquí hay acciones en dólares americanos y acciones en dólares canadienses. Y hay fondos que invierten en esos mercados, pero tienen pues una clase en dólares estadounidenses pues para los clientes de allí, otra en dólares canadienses pues para los clientes de allí, y otras clases en otras divisas como el euro, pues para nosotros. Entonces la conversión en divisas la hace el fondo. Y eso debe ser siempre mejor que permitir a tu banco que haga esa conversión porque nos van a clavar comisiones por todas partes. Entonces, desgraciadamente, pues eso, el banco va a buscar siempre sacar tajada. Y haciéndolo con el fondo, pues nos evitamos eso. Así que siempre que haya clase en euros, pues mejor coger la clase en euros. Si es un equivalente, si tienen costes iguales o prácticamente iguales, coger la clase en euros. Bueno, pues me has dejado muchas cosas claras, pero también te tengo que decir que para este capítulo he hecho un par de pruebas. No te voy a decir qué banco, porque creo que no toca. Pero sí que quería ver cómo funcionaba esto. Así que yo he comprado un fondo, pero veo que tengo unas participaciones.
Y hay algo aquí que se llama valor liquidativo. ¿Todo esto qué es? Vale, o sea, ya lo tenías apuntada la pregunta y todo, ¿eh? Claro, ¿qué piensas? Pues mira, cada partícipe, cuando lo explico, pues cada partícipe tiene una porción de lo que sería el patrimonio total del fondo, ¿vale? Entonces, el valor liquidativo es el precio que tiene una participación. Y ese precio cambia una vez al día, en días hábiles, ¿vale? En días festivos y tal, no. Entonces se calcula diariamente dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones que hay en circulación. Pues eso será el valor liquidativo. Hay tanto patrimonio, hay tantas participaciones en circulación, el valor liquidativo da tanto. Entonces, se pueden tener fracciones de participación, ¿vale? No hace falta tener una participación entera. Puedes tener 0,7, puedes tener 0,75, etcétera. De hecho, si te quieres leer el folleto del fondo, que suelen ser larguísimos, te dice hasta con cuántos decimales opera. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto de los decimales? Porque puedes tener... Pues, esto es otro terreno, habría que hacer un capítulo solo de esto, ¿eh? Claro, si me meto en el redondeo y el trunqueo que aplican al comercializador, esto da para otro capítulo. Y no lo tengo pensado hacer, pero a lo mejor lo hago. Pues un fondo puede tener 0,75, o sea, operar con dos decimales y tener, por ejemplo, 0,75, 0,74, 0,76, ¿no? Y esto causa problemas en fondos, por ejemplo... la gestora Vanguard es una de las problemáticas, ¿vale? Porque hay algo que quería explicar más adelante o en el próximo capítulo por el tema fiscal, que tú puedes salir perjudicado por estos decimales. Porque si tú haces un traspaso de 100 euros, pero es imposible darte 100 euros por culpa de esos decimales, te puede volar dinero. Entonces te toca reclamar al banco que te lo devuelvan. Algunos bancos son más reacios a darte ese dinero porque dicen, no, porque ese dinero no lo tenemos nosotros. Digo, bueno, alguien se lo ha quedado. Porque yo he traspasado 100 euros y me habéis dado 98,76. ¿Por qué? Eso pasa si tienen pocos decimales, por ejemplo 2, y además el precio de una participación es muy alta. Claro, imagínate, yo he llegado a ver un fondo que ahora ya lo han cambiado, hicieron un cambio de participaciones que tenía un valor liquidativo, no os voy a engañar, de 2.500. Claro, 2.500 euros de participación, y si opera, en este caso era con 3 decimales, pues si yo quiero una participación 0, habría que poner cuántos ceros si tiene 3 decimales. Esto así, ¿no? Uno menos. Uno menos, pero si son 3 decimales, estos son 2, ¿no? Ahora me pillas. Bueno, estamos dudando si son que hay un gap entre un decimal y otro de 25 euros o 2,50 euros. Pero básicamente vuela dinero. O sea, y esto a veces, si te vuelan 3 céntimos, pues por 3 céntimos no te vas a pelear. Pero claro, cuando te vuelan, pues yo que sé, 20 euros, que yo he visto casos por en algún foro que te vuelan 20 euros, pues claro, dices, ostras, me han volado 20 euros. Esto pasa, entonces es algo que hay que mirar y por eso, bueno, los folletos del fondo, que no en el documento de datos fundamentales, el folleto del fondo sí que te dice cuántos decimales. Entonces tú miras el valor liquidativo, entonces pues ya puedes ver si te conviene eso o no. Yo suelo intentar, suelo intentar que tenga muchos decimales, un valor liquidativo bajo. Sí se puede hacer, pero no... Pero vaya, a veces está fuera de nuestro control. Si el fondo que te gusta es así y no hay ningún equivalente, pues te lo comes con patatas. Ya miras la manera de evitar perder dinero, que hay maneras, ¿vale? Vale, pues tendré en cuenta esos decimales que tenga el fondo. Hay una cosa que me he dejado. ¿Te acuerdas que he dicho antes que había un código ISIN, que es como el DNI del fondo? Sí, esto me sonaba crema de cuerpo. Vale, pues el código ISIN, pues mira, ya que me he metido, me meto del todo. Y como lo he mencionado antes, el ISIN es como el DNI del fondo. Entonces las dos primeras, o sea, no suelen ser todo números, pero hay 2 letras iniciales que te indican el país. S es español, IE Irlanda, LU Luxemburgo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, esto no... Vale, entonces... Vale, pues yo ahora mi pregunta sería ¿por qué un fondo de inversión y no un ETF, por ejemplo? Pues no son excluyentes, pero un fondo de inversión tiene una ventaja que el ETF que no tiene, que es la traspasabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes 1.000 euros en el fondo A y al cabo del tiempo pues se ha revalorizado a 1.500. Entonces esos 1.500 los traspasas al fondo B y puedes posponer, si haces traspaso, lo que haces es posponer la tributación. Entonces, tú no pagas ningún impuesto. Entonces, tienes 1.500 euros en el fondo B. Y ahora vamos a poner que al cabo de X años, pues
has ido traspasando más veces porque ese fondo ya no te ha convencido, han cambiado política de gestión, lo que sea, y al final, a cabo de 30 años, tú tienes 5.000 euros en el fondo Z, a cabo de 30 años. Claro, aquí hay 4.000 euros de beneficio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese beneficio tú no lo has ido tributando y te ha permitido crecer más. O sea, lo que tenías que pagar en impuestos, pues se ha ido posponiendo. Además, hay fórmulas para rescatar que no duela tanto, que no te venga todo de golpe, se puede hacer una renta vitalicia, son cosas que ya podemos tratar en otro momento. Pero bueno, aunque duela, decir, ostras, me toca pagar 4.000 euros en impuestos, siempre sales ganando, porque ese dinero ha seguido rindiendo, los impuestos se han ido posponiendo, y entonces tú al final ganas más. Y también gana el Estado, porque a la larga el Estado también va a cobrar más impuestos. Así que ganamos nosotros, porque el neto que obtenemos es más alto, el Estado cobra más, porque va a cobrar más impuestos, porque el beneficio es más alto, así que es un win-win. Esto, suponiendo que ETF, claro, si ETF y fondo son iguales, invierten de la misma manera, con las mismas comisiones, el fondo de inversión sale mejor. Si los costes del fondo son mucho más elevados, pues entonces ahí dices, bueno, pues pongo la tributación y todo lo que tú quieras, pero si el ETF es muchísimo más barato en costes, pues a lo mejor me conviene el ETF, ¿vale? Esto hay que mirarlo. Pero vamos, a igualdad de condiciones, fondo de inversión es mejor. Vale, entiendo esto, suponiendo que si comparamos este fondo de inversión y un ETF, y que son iguales, ¿no? Que no sé si eso pasará mucho, pero bueno. Entonces, esto de poder traspasar y posponer la tributación no pasa con los ETFs, ¿me estás diciendo? Exacto. En los ETFs, cuando quieres cambiar de producto, te toca vender el antiguo y comprar el nuevo. Entonces, por cada venta vas a tributar por el beneficio o pérdida que haya. Entonces, los fondos españoles son siempre traspasables. Bueno, siempre. Los requisitos son ridículos. O sea, yo no he visto fondo español que no sea traspasable sin coste fiscal. O casi siempre, ¿vale? Por lo que decía que hay unos requisitos, pero son muy bajos. Y los extranjeros, si lo coges con una entidad española, también son traspasables. Y el único requisito que hay que recuerdes es que tiene que haber un mínimo de, no sé si era 500 partícipes, pero vamos, con que 500 personas en España lo hayan cogido, pues ya se convierte en traspasable. Ya adelanto, la amplísima mayoría de fondos extranjeros contratables en España son traspasables, pero ante la duda, pregunta a la entidad comercializadora. Y te digo que preguntes ahí porque también se puede consultar en la CNMV, en su web, pero ya os adelanto que es un engorro horrible encontrarlo. O sea, la web de la CNMV, al menos para encontrar esto, es horrible. O sea, se puede encontrar, pero vamos, que no han pensado mucho en el usuario para buscar cosas. Bueno, yo hago un pequeño paréntesis para no sacar un nuevo tema ahora, porque si no, no acabaríamos. Ya me parece que llevamos casi 30 minutos de episodio, pero esto del ETF, un día me lo tienes que explicar bien, ¿vale? Porque tampoco acabo de entender la diferencia entre un fondo y un ETF, etc. En el tema de impuestos sí, pero yo los veo prácticamente iguales. Así que, bueno, me lo explicas en otro capítulo si te parece. Vale. Y así que volviendo al tema, el banco no nos puede facilitar toda esta información que nos estás diciendo. Sí, no la puede facilitar, ¿vale? De hecho, algunos bancos en su web, no todos, alguno he visto que no lo ha hecho, pero los bancos suelen avisar en el proceso de contratación si el fondo es traspasable o no. Vale. Pues entonces, perfecto, pero claro, se te olvida que yo no tengo ni idea de inversiones, así que ¿cómo escojo el fondo? Bueno, hay dos grandes categorías, ¿vale? Están los fondos de gestión activa y los fondos de gestión indexada, también conocida como gestión pasiva. En la gestión activa hay un equipo gestor que toma decisiones de inversión y la gestión indexada consiste en simplemente seguir a un índice. Por ejemplo, el S&P 500, el IBEX 35, hay tropecientos mil índices, ¿vale? Ahora estás llegando a la información importante. ¿Cómo has esperado a los oyentes fieles que están hasta el final para decir la clave de la clave? Porque todos empiezan por aquí, pero se olvidan de la parte operativa, entonces yo he preferido que entiendas primero la operativa para que sepas por dónde navegar y ahora vamos a empezar a saber escoger. Que el oyente, me salía cliente ya de tanto hablar de bancos y de fondos y de ETFs. No, el oyente fiel ahora tiene la información que quería. Venga, cuenta. Vale. Bueno, yo pienso que lo otro también era importante. Sí, bueno, sí. Poned en comentarios quién tiene razón, Sisma o yo. Pues ¿Vale? Que también nos va bien para el feedback, ¿no? Para el podcast. También nos va bien. ¿Vale? Pues bueno, hay dos tipos principales que serían gestión activa, que aquí tienes que ver pues quién es el equipo gestor, su rentabilidad histórica, qué comisiones cobra, cómo invierte, cuáles son sus criterios. Y si es indexado, pues prioriza los gastos corrientes más bajos y que replique bien al índice, no todos son los gastos, que replique bien lo que dice replicar. Ambas cosas, porque si es barato, pero no sigue bien al índice que dice replicar, malo.
Y evita fondos que usen instrumentos de mayor riesgo como préstamo en acciones, apalancamiento, o a ver, que lo usen un poco no pasa nada, pero que abusen, ¿no? Que tengan un índice de apalancamiento altísimo, ¿vale? Y elige siempre la clase más barata que puedas coger. Y para escoger fondos indexados, hace no mucho, desde que estamos grabando, a lo mejor luego publicamos el mes que viene y ya es un poquito más. Publicamos un artículo sobre un fondo indexado al Nasdaq, sobre fondos indexados al Nasdaq. Y ahí vas a poder ver una buena manera de comparar fondos indexados y escoger uno. Ya digo, el artículo es sobre fondos indexados al Nasdaq, pero la misma comparativa que llegó al Nasdaq se lo puedes aplicar a cualquier fondo pues, indexado al SP500, por ejemplo. A cualquier índice, coger varios fondos indexados a lo mismo y seguir el mismo procedimiento. ¿Vale? Vale. Tú tienes de estos, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. ¿Y ETFs? Alguno he cogido, pero en parte minoritaria. Cogí uno de oro, que técnicamente no es ETF, es ETC, pero es lo mismo, porque no hay fondos de inversión de oro. Si no, pues tendría. Vale. Bueno, pues Adri, si te parece bien, después de esta confesión final, lo dejamos aquí de momento, pero ya te digo que me gustaría seguir en el próximo episodio porque como no tengo ni idea de inversiones y no sé cómo escoger, ¿te parece si seguimos con este tema? Vale, perfecto. Pues seguimos con esto en el próximo episodio. Suscríbete al podcast de la web www.tuinterescompuesto.com si todavía no lo has hecho. Valora positivamente el podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y comparte el episodio con aquellas personas a las que les pueda resultar útil esta información. Nos vemos en 2 semanas aquí en Tu Interés Compuesto. Hasta luego.